Hola, buenas tardes. Soy Ana Hermosilla, responsable del Departamento de Marketing de Agremia. Bienvenidos a esta jornada que organizamos con la colaboración de FGECA, donde se van a tratar las ayudas y subvenciones a las instalaciones energéticas en Madrid. Vamos a esperar 2 minutos para dar comienzo a la jornada, para que todos los inscritos se conecten y estemos todos preparados. Muchas gracias. Bien, pues vamos a dar comienzo ya a esta jornada. Comentaros que la jornada se está grabando y que mañana estará colgada en la web de Agremia por si hay algún punto que queráis repasar y lo podéis volver a ver. Además, se podrán hacer preguntas que se contestarán al finalizar la jornada. Debajo tenéis un menú donde pone preguntas y respuestas. Ahí podréis escribir las preguntas. Y como os digo, al finalizar los ponentes sus exposiciones, les haremos las preguntas correspondientes. Como veis, ahora mismo estamos conectados con Emiliano Bernardo, presidente de Agremia, y Vicente Gallardo, presidente de FGECA, que serán las personas que inauguren esta jornada. Así que, Emiliano, te cedo la palabra para que des inicio a esta webinar. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, desearos que os encontréis bien de salud y que pronto podamos reunirnos y asistir a la jornada de forma presencial en las instalaciones, algo que estamos deseando. Agradecer a Vicente Gallardo, presidente de FGECA, que como sabéis es la Federación de Fabricantes de Generadores de Calor, su presencia y colaboración para la realización de esta jornada. Desde Agremia tenemos claro que la alianza con todos los actores del sector son imprescindibles y en especial con los fabricantes de equipamiento como pueden ser calderas, aerotermia, radiadores, suelo radiante, etc. Así que muchas gracias, Vicente, por el apoyo de FGECA a esta jornada. Asimismo, agradezco a los ponentes Iván Vaquero y a Fernando del Valle su disponibilidad para estar aquí hoy y explicarnos las ayudas y subvenciones existentes y las que en breve estarán. Aunque seguimos atravesando momentos difíciles, nuestro sector siempre se ha caracterizado por ser dinámico, innovador y generador de empleo. Y en esta crisis sanitaria lo ha demostrado poniendo en valor la importancia del trabajo de las empresas instaladoras, que no olvidemos han sido esenciales para poder tener confort y seguridad en las viviendas y edificios durante el confinamiento y posteriormente. Y también a las administraciones públicas que han apostado claramente por impulsar sectores como el que representamos a través de planes de ayuda e impulso como los que nos van a presentar hoy. Palabras como rehabilitación energética, descarbonización,
transición energética, movilidad sostenible o calidad del aire forman parte de la actividad de todas nuestras empresas, por lo que debemos estar preparados, formados y listos para acometer los grandes cambios energéticos que se avecinan. Yo no quiero alargarme más, ya que los protagonistas de la jornada de hoy son los representantes de la Fundación de la Energía, del Ayuntamiento y todos los que estáis asistiendo online a esta jornada. Muchas gracias a todos y cedo la palabra a Vicente Gallardo, presidente de FEGECA. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a este webinar. Quería comenzar agradeciendo a Emiliano sus amables palabras sobre la colaboración de FEGECA. Somos nosotros, lógicamente, también quienes tenemos que agradecer a Gremia pues su colaboración, principalmente la organización de este seminario y el interés que ponen siempre en la promoción de cualquier asunto que tenga que ver con la eficiencia energética y, por extensión, el empleo de energías renovables, que son dos objetivos en los que siempre van a encontrar de la mano, alineados con estos dos objetivos básicos a FEGECA. Como bien decía Emiliano, FEGECA es la Asociación de Fabricantes de Equipos Generadores de Calor, por tanto agrupa a la inmensa mayoría de fabricantes de equipos de producción de agua caliente sanitaria y calefacción que a día de hoy tenemos en España. Y antes de dar paso a los ponentes, quería dar unas pinceladas sobre cuál es la situación que ahora mismo hay en el sector a nivel de normativa, que esperamos a corto, yo diría incluso a corto y medio plazo, ¿no? Porque para muchas de las medidas que queremos tomar en el sector, hablamos de 2030, que realmente ya faltan lógicamente pocos años para ello. Y quería que estas breves palabras pues sirvieran un poco de introducción a la temática que posteriormente van a desarrollar Iván y Fernando. Y de lo que se trata principalmente de cómo hacemos en España el proceso de descarbonización o la transición hacia la descarbonización. Y para ello no podemos obviar que el mercado no es únicamente obra nueva. La obra nueva ocupa una parte del mercado, pero el potencial es grande, hay un potencial enorme en el mercado de reposición. Para hacernos una idea de cuál es el potencial de ahorro, voy a dar simplemente dos datos. Por una parte, cada español emite en torno a 7 toneladas anuales de gases contaminantes, de las cuales casi 2 tienen que ver con los diferentes usos o sistemas de calefacción. Y como el potencial que plantea la reposición en este proceso de descarbonización, pues simplemente decir que hay aproximadamente 9 millones de aparatos, es el parque instalado que estimamos en FEGECA de calderas individuales, ya sea de gas o de gasóleo. Si hablamos de reposición, tenemos que tener en cuenta cuál es la tipología de la edificación que tenemos en España. En España, aproximadamente 3/4 partes del parque instalado de viviendas tiene que ver con vivienda en altura. Y esta vivienda tiene algunas características peculiares que hacen que no cualquier tecnología sea accesible a las mismas. Al final, en este tipo de situaciones o de viviendas, lo que es más viable desde el punto de vista técnico y económico es sustituir el generador actual. Puede ser que la mayor parte de los casos será incluso un generador de gas natural, por otro más eficiente. Pues a día de hoy pueden ser calderas de condensación, en algunos casos cuando la tipología de la edificación lo pudiera permitir, podrían ser también bombas de calor. En cualquier caso, creemos que en el corto y medio plazo estaremos hablando de gases renovables. Gases renovables, por ejemplo, como el biometano, que no precisa ninguna adaptación importante para aprovechar la red de distribución actual. También en las últimas semanas se habla mucho de sistemas mezclados, ¿no? Sistemas blended de hidrógeno, donde una proporción del combustible que circule por la red de gas natural sea hidrógeno. Y para este tipo de actuaciones no hay que hacer una gran inversión en cuanto a la red de distribución. Por lo tanto, estamos en una situación en la que con una actuación no demasiado potente, diría yo, podemos obtener unos beneficios a nivel de la descarbonización muy importantes. Y como digo, este es un factor fundamental, tanto la utilización al principio de mezclas de hidrógeno como la utilización de gases renovables. Son dos tecnologías que permiten una sustitución relativamente fácil y sencilla
del generador actual. ¿Cómo creemos desde FGECA que se puede acelerar este proceso de descarbonización, que llegue no solo a la obra nueva, sino que también llegue a la reposición? Pues para ello pensamos que hay algunas medidas sencillas que, si fuesen de aplicación en su totalidad en España, favorecerían mucho la consecución de este objetivo. Por ejemplo, y es fundamental acelerar la tasa de reemplazo de los equipos de calefacción individuales por otros más eficientes. Y hablamos hoy principalmente de equipos de gas o de gasóleo a condensación, pero probablemente a medio plazo, dentro de no muchos años, hablaremos de calderas, ¿por qué no?, alimentadas con gases renovables. La tasa de reposición en España ahora mismo de equipos es inferior al 4%. Por tanto, nos llevaría más de 20 años el renovar el parque entero si esto fuese necesario. Si queremos cumplir objetivos al año 2030, es claro que debe haber una actuación decidida de la Administración para acelerar el reemplazo de estos equipos. Por otra parte, creemos necesario un programa de sustitución e hibridación, tanto en instalaciones individuales como colectivas. Al final, el código técnico actual y la problemática que también en cuanto a la reposición de equipos nos lleva muchas veces a optar como mejor solución por soluciones híbridas. Para ello tendremos que instalar unos sistemas de control y de automatización que sean lo suficientemente inteligentes para coordinar bien el funcionamiento de estos equipos en instalaciones existentes. Y deberemos proceder, y este es un punto también muy importante, igual que el de acelerar la tasa de reposición, a campañas de comunicación que hagan ver tanto a usuarios como a empresas las ventajas de avanzar en el proceso de descarbonización, las ventajas de avanzar en el proceso de la eficiencia. Desde este punto de vista, pensando en estos dos colectivos, tanto utilizadores finales, usuarios, como empresas, la aplicación de un IVA reducido para instalaciones de alta eficiencia energética sería una medida que apoyaría de una manera muy importante el proceso de descarbonización. Del mismo modo, la aplicación de desgravaciones fiscales o planes de ayuda a la digitalización del sector del gas y la calefacción. Ahora que tanto se habla de esa gran bolsa de fondos europeos que vendrán para mejorar el país una vez que pase la pandemia y acelerar la recuperación económica que tanto ansiamos, pues lógicamente el considerar el sector de la calefacción es un sector clave y esencial en la sociedad actualmente, pues irá en el sentido de tener mejores instalaciones más digitalizadas, más eficientes y por tanto redundarán en un mayor beneficio tanto para el usuario como para la sociedad. Creemos que se debe potenciar el tejido empresarial local, tanto a nivel de licitaciones como de concursos públicos y lo comentaba también anteriormente Emiliano, es fundamental la formación en estos sectores nuevos, pero que dentro de muy poco van a ser una realidad. Hablamos no solo de digitalización e inteligencia artificial, también hablamos de nuevas tecnologías, como este tipo de generadores de calor basados en gases renovables o en hidrógeno o en mezclas de hidrógeno, y hablamos lógicamente por su extensión todo lo que tenga que ver en formación con equipos de energías renovables. Creemos que es un paquete de medidas que estamos solicitando a la Administración que puedan aplicar, que ayudarán tanto a mejorar los niveles de eficiencia y por tanto reducir las emisiones, y esto siempre lógicamente va en beneficio de la sociedad, pero también creemos que potenciará el empleo y el desarrollo económico de un sector tan importante como el de las instalaciones de agua caliente y calefacción. Y sin más, no me extiendo más, simplemente les deseo una vez más reiterar mi agradecimiento por su presencia y deseo que la jornada sea de su interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, Emiliano. Y vamos a dar paso a los ponentes de esta jornada. Para ello contamos con Fernando del Valle, jefe del Departamento de Energías Limpias del Ayuntamiento de Madrid, y que nos va a explicar el plan Cambia 360 para el año 2021, y con Iván Vaquero, jefe de la Unidad Técnica de la Fundación de la Energía y experto en la gestión de ayudas y subvenciones. Paso la palabra a Fernando para que nos comente estas ayudas. Adelante. De acuerdo, muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta jornada que nos ha dado la
la ocasión de participar a Gremia y FEGECA, en la que venimos sobre todo a dar difusión de esta línea de ayudas que se encuadra dentro de la política municipal, que ahora explicaremos a continuación, y que por algunas circunstancias se han demorado en publicarse más de lo que hubiéramos querido, y por tanto querríamos que fueran un poco el conocimiento de todos para que podamos tener el mayor éxito posible en la convocatoria. Estas ayudas se encuadran dentro de toda la estrategia de sostenibilidad ambiental Madrid 360, que es una estrategia con un ámbito global en toda la ciudad, en la que hay actuaciones en todos los ámbitos, no únicamente en el sector de la edificación, sino también en el sector transporte y en la gestión de los residuos y demás. Dentro de esta estrategia, una de las líneas en la que queda más por actuar es en la eficiencia energética dentro de los sectores residencial y servicios, y muy vinculadas aquí a las instalaciones que son más consumidores de energía, como son las instalaciones de climatización y calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria. Con una especial atención, que luego detallaremos a continuación, a la retirada de los combustibles sólidos de origen fósil de las instalaciones térmicas de los edificios, la famosa prohibición de las instalaciones de carbón. Recientemente, complementando esta estrategia ya previsto por ella, se ha publicado la hoja de ruta de neutralidad climática para el año 2050 del Ayuntamiento de Madrid, en la que se plantean varios escenarios con los que el Ayuntamiento se ha marcado un objetivo muy ambicioso, que va más allá incluso de los compromisos europeos, que pasaría por bajar las emisiones de los gases de efecto invernadero, gases de emisiones de CO2, en más de un 65% para este año 2050 con respecto al escenario base que teníamos en el año 1990. Y extractando de esta hoja de ruta aquellas actuaciones que están más vinculadas a las instalaciones térmicas de los edificios, nos encontramos con que hay dos principalmente que van a ser aquellas en las que incidan los planes de ayuda, que pasan por incrementar la penetración de la bomba de calor. Como ha estado comentando Vicente antes, una cosa es la edificación nueva, en la que probablemente sea algo que venga y vendrá de la propia regulación, y a lo que no haya que apoyar más allá del cumplimiento de las propias normas, código técnico de la edificación, reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y alguna otra, como en la renovación de los edificios existentes, donde tenemos un parque de edificio enorme, muchos de ellos en altura, y en los que no siempre será viable o no a corto plazo será viable introducir una electrificación de la demanda, y para los que hay que prever soluciones que a corto y medio plazo permitan mejorar la eficiencia energética de estas instalaciones. En ese tipo de edificios, para ese tipo de instalaciones, pues en esta hoja de ruta se contempla la introducción, la sustitución de los generadores de calor por calderas principalmente, calderas por combustión, ya sea gasóleo, incluso gases, gas natural o GLP, por otras de mayor eficiencia, por el cambio de combustible y también por el empleo de tecnología de condensación, mayor rendimiento de la instalación en la combustión. Como citaba antes, muy importante, sobre todo para la convocatoria de este año, puesto que en principio, tal y como se contempla en el Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, es que se ha publicado la Ordenanza 4/2021, salió publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 16 de abril, en la que, entre otras muchas medidas para mejora de la calidad del aire de los madrileños y la sostenibilidad ambiental de la ciudad, se contempla la prohibición de utilizar en las instalaciones térmicas de los edificios el carbón a partir del 1 de enero de 2022. De tal manera que, bueno, esta tan cacareada prohibición, que ya se pensó en una primera versión del RITE que iba a llegar en enero del 2010, que no llegó finalmente y que se ha venido anunciando, pues ya está en una norma publicada, y que a partir de esa fecha todas estas instalaciones, que no deberían quedar más allá de 2 centenas aquí en la ciudad de Madrid, deberían dejar de funcionar, y para las que en esta edición de este año, en la que todavía deben cambiarse, va a haber un incentivo que, según se contempla en el Plan Estratégico de Inversiones, ya no se contemplará en la siguiente anualidad. Por tanto, ahora mismo hay un incentivo que veremos después, que será bastante atractivo para que estas instalaciones puedan cambiar en la fuente de energía, y que probablemente un 2022-2023 pues ya no se prevea que se vuelva a convocar, porque esas instalaciones ya no podrán funcionar por normativa. De este modo, con respecto al Plan Estratégico de Subvenciones que había del trienio anterior, la novedad, como veremos, es que en este primer año, en 2021, estarían las ayudas al carbón, a eliminar el carbón de aquellas instalaciones térmicas que sigan haciendo uso de ello, y que se incorpora un nuevo ámbito en el que se busca también introducir
abrir un camino para la sustitución de las calderas domésticas rurales, bueno, calderas domésticas de gasóleo o gas, por bombas de calor, tanto para la producción de calefacción como agua caliente sanitaria, siempre hablando en el ámbito de la renovación de los edificios existentes, instalaciones térmicas existentes. Para este año 2021, el presupuesto que hay disponible para estas ayudas, que todavía no están convocadas, es potente, son 13.310.105 euros, en los que hay un reparto inicial divididos entre los ámbitos de las cuantías que se muestran en la tabla, aunque probablemente en la convocatoria está en la voluntad que se prevea que si un ámbito no agota sus fondos puedan transferirse a otros ámbitos si es que hay demanda para conseguirlo. Bien, es cierto que el año pasado había una dotación algo inferior y no se pudo agotar, aunque también estábamos en una situación bueno, la situación que todos conocemos con la pandemia, falta de reuniones de comunidades de propietarios para poder decidir acometer inversiones, inseguridad o incertidumbre económica y bueno, no es un año que pueda servir de referencia, pero habría que luchar por conseguir tener éxito este año para que en dotaciones presupuestarias de años siguientes se plasme la demanda en un mayor incremento de estas dotaciones. Con respecto a la convocatoria, será similar a la que se publicó ya el año pasado y que más o menos es conocida, aunque haciendo algunos pequeños matices. Matices tales como pues, que probablemente se incrementen ligeramente los incentivos para aquellos casos en los que se opte en sistemas centralizados por un generador de calor sin emisiones, es decir, una bomba de calor principalmente, y se contemplará en esos casos que se pueda tener un sistema de apoyo mediante caldera de gas natural hasta un determinado porcentaje de la potencia, probablemente un 25% de la potencia total instalada, pues que fuera con una caldera de gas natural para mejorar la racionalidad técnica económica de las soluciones. Ya sabemos todos que la bomba de calor perfectamente podría acometer incluso los picos de demanda, pero bueno, la relación, el incremento de coste que pudiera tener sobre prever una bomba de calor que atienda a la demanda base y cubrir los picos con una caldera de gas en inversión a día de hoy probablemente fuera más barata, es posible que haga que más proyectos sean viables. Con todo, somos conscientes de que no solo es la generación, también están los emisores y también son edificios que, bueno, habrá sus reticencias y que tendrán más dificultad que hacer una mera sustitución de un generador de calor por otro. En esos casos se seguirá contando con el incentivo del paso de carbono, gasóleo a gas natural, con unos límites que son un poco más elevados en el caso de que sean las sustituciones de las instalaciones de carbón. Señalar a este respecto, bueno, todo esto son datos provisionales que estamos tramitando la convocatoria, que se ha demorado un poco porque se van a gestionar a través de una entidad colaboradora, como lo detallaremos luego un poco más adelante, y que todos estos datos tendrán que concretarse ya después de los informes pertinentes, legalidad de la actuación. Esto, una nota que queríamos hacer llegar a todo el mundo es que por la compatibilidad con las ayudas del mercado interior de la Unión Europea al que pertenecemos, pues hay unos reglamentos para permitir dar ayudas a entidades que realizan actividad económica, de tal modo que en esos casos, para tener el efecto incentivador de la ayuda, las actuaciones, en el caso de que el solicitante sea una entidad que realiza actividad económica, probablemente estén condicionadas a la publicación de la ayuda, es decir, que tengan que ser actuaciones que se realicen una vez que la línea de subvenciones se haya publicado ya la convocatoria. Mientras que en comunidades de propietarios o particulares que no sean entidades que realizan actividad económica no hay esa restricción y, por tanto, probablemente la convocatoria contemple todas las actuaciones que se realicen a lo largo del año 2021. Pero ya digo, pendiente de definir en la convocatoria. Como novedad, lo que estábamos comentando antes, tratar de, tanto en la centralizada, que acabo de comentar en la transparencia anterior, como en instalaciones descentralizadas, contemplar ya la introducción de la bomba de calor para, bueno, también se podría contemplar incluso la pila de combustible, aunque ya sabemos que a día de hoy, pues, nivel de precio y madurez de esa alternativa no es previsible que tengamos ninguna demanda, pero sobre todo en bomba de calor de accionamiento eléctrico para sustituir calderas individuales en sistemas de generación de calor descentralizados, ya sea aquí no limitado a la sustitución de gasóleo o carbón, evidentemente, sino incluso caldera individual de gas que se quiera sustituir en el edificio existente
por una bomba de calor, con un incentivo que en este caso sería una cuantía fija, no limitada, no determinada por la potencia del generador ni por el porcentaje de los costes elegibles. El porcentaje de los costes elegibles sí que supondrá un tope, pero no es lo que determina el incentivo, sino que vendrá dado por la potencia térmica del generador que se instale, de la bomba de calor que se instale, con dos límites, por debajo de 10 kilovatios y probablemente un segundo límite entre 10 y 25 kilovatios, porque ya digo, está orientado a instalaciones individuales. Los requisitos técnicos, nada que una bomba de calor de cierta calidad de las que actualmente se comercializan pueda alcanzar en el mercado. ¿De acuerdo? Se preverá exigir un SCOMNE, un rendimiento medio estacional en modo calefacción a partir de una determinada cifra, probablemente un 2,9, pero bueno, son valores que serían aptos por cualquier producto de una calidad medio alta. Y en cuanto al procedimiento para la solicitud de estas subvenciones, pues sería similar al que ha estado vigente en la línea de subvenciones de Cambia 360 de este año 2020, del año pasado. ¿Qué pasaría? Porque el beneficiario se dirija a una empresa instaladora a la que acepte un presupuesto, a través de esta empresa instaladora que tendrán que adherirse al plan, todo ello vía web, todo vía electrónica, con la entidad colaboradora que resulte seleccionada para el próximo trienio. En el año 2020 la entidad colaboradora fue Agremia. Hay una convocatoria nueva, que es la que está demorando la nueva convocatoria de las subvenciones, porque tenemos que seleccionar de nuevo una entidad colaboradora para el trienio 2021-2023. Entonces, esa entidad colaboradora será la que reciba las solicitudes. Una vez recibidas las solicitudes, se habrá una reserva del crédito que quede disponible, pendiente de que luego se verifique que todo está correcto. Y con esa reserva de crédito luego se dispondrá de un plazo que probablemente finalice a principios del año siguiente, a principios del año 2022, para justificar que la actuación se ha llegado a realizar a través de los documentos que se indicarán, certificado de instalación, facturas, justificante de los pagos que se hayan realizado, etc. Una vez justificada la realización de la actuación, se enviará esta entidad colaboradora al ayuntamiento toda la documentación y se resolverá la concesión ya con la actuación realizada y, por tanto, se habilitará que se proceda a la transferencia de los fondos. ¿Esto en plazos en qué se traduce o con qué podemos informar a posibles interesados? Básicamente los plazos que manejamos son los siguientes, aunque ya digo que vamos con retraso por una demora que hemos tenido, cuestiones de informes de legalidad de la convocatoria para seleccionar la entidad colaboradora. Y es que la convocatoria de lo que son las subvenciones se publique en el segundo trimestre de 2021, ya en el segundo trimestre no lo estamos comiendo, con lo cual es este mes o el mes que viene. Esperemos poder cumplirlo para la entidad colaboradora, y una vez que tengamos entidad colaboradora, inmediatamente se contactaría para verificar que la convocatoria de las subvenciones es correcta y acto seguido intentar lanzarla. Con lo cual el objetivo del segundo trimestre de 2021 lo tenemos comprometido y probablemente vayamos a entrar más bien hacia finales de junio, principios de julio, porque no, por informes, plazos, publicaciones y demás. Vamos a seguir trabajando para intentar respetarlo, pero es poco probable. A partir de esa publicación llegaría la presentación de las solicitudes a la entidad colaboradora, en tanto que haya crédito disponible para reservar, o hasta una determinada fecha que probablemente se marque como finales de noviembre, principios de diciembre. Serán plazo para presentar solicitudes. Y entre esas solicitudes que se hayan presentado y hayan obtenido un crédito reservado, ya tendrán para justificar que se ha cometido la reforma hasta enero del año siguiente, del año 2022. Con toda esa justificación, ya decimos, se hace una revisión técnico-administrativa, se entrega la documentación al ayuntamiento y se pasa a hacer una resolución en todo este trámite administrativo farragoso en la que hay que verificar documentación de los interesados, que se está al corriente de deudas con la Tesorería General de Seguridad Social, con la Agencia Tributaria, cuestiones obligadas por respetar la Ley General de Subvenciones. Es poco probable que, aunque nos marquemos un plazo más ambicioso, tengamos una resolución antes de esos 6 meses y acto seguido se proceda al pago. Con lo cual, el objetivo probable sería que el importe del incentivo se pudiera abonar en el cuarto trimestre del año 2022. Y por nuestra parte, nada más. Ya decimos que todo esto queda pendiente de darle toda la concreción en la convocatoria, pero por supuesto se cuenta con la certeza de que hay un presupuesto, con la referencia de la convocatoria del año anterior, salvo en estos aspectos novedades que
tampoco son grandes novedades, son pequeños matices y, por supuesto, estamos a disposición de atender cualquier duda, tanto en esta jornada como en el ayuntamiento a través de nuestro dato de contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Antes de dar paso a Iván, quiero recordar a todos los espectadores que pueden hacer preguntas en el menú que tienen abajo, verán un icono de preguntas y respuestas, pueden escribir ahí sus preguntas y cuando finalice la exposición de Iván serán contestadas. Iván, si estás por ahí, puedes dar inicio a tu exposición. Muy bien. Muy bien, Ana. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a los ponentes, a los asistentes. Agradecer y la iniciativa que ha tenido Agremia y FGK de hacer este tipo de jornadas, que a nosotros nos viene también muy bien a la hora de difundir los diferentes programas de ayuda que tenemos en vigor. Bien, pues voy a compartir una presentación. Bien. Bueno, pues yo voy a hacer un recorrido por los diferentes planes de ayudas que tenemos actualmente en vigor. Esto es lo que voy a tratar, el MOVES, el PRE y los diferentes planes Renove. Bueno, algunos será de mayor interés que otros para todos los que nos estáis escuchando, pero me parece interesante que al menos sepáis qué es lo que está en marcha por si en algún momento pues, os puede resultar de ayuda. Bien, vamos a empezar hablando del MOVES 2. Como sabéis, es un programa que procede del IDAE, que gestionamos nosotros en la Comunidad de Madrid desde la Fundación de la Energía, y es sobre movilidad eficiente. Digamos que está dividido, a su vez, en 4 actuaciones. Actuación 1, que es para la adquisición de vehículos. Actuación 2, para puntos de recarga de vehículo eléctrico. Y luego actuación 3 y 4, que son un poco más particulares, que son para implantación de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas, y la actuación 4 para implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo, que haremos una pasada rápida. La actuación 1 es lo que os comento, que es para adquisición de vehículos de energías alternativas. Estaríamos hablando de diferentes tipos de vehículos, turismos, furgonetas, motocicletas. Actualmente en vigor hasta agosto. Hay dinero para solicitar las ayudas. En caso de que se agotara, pues entraríais en una lista de espera. Como siempre, con todos estos programas de ayuda que establece el IDAE, se requiere que las actuaciones se realicen a posterioridad del registro de la ayuda. Es un poco diferente a la filosofía que a lo mejor muchos conocéis de Planes Renove, por ejemplo, en el que esto no era imprescindible. Aquí sí, aquí la solicitud se hace en una fecha y todas las actuaciones tienen que realizarse a posteriori, es decir, básicamente, generalizando, facturas y justificantes de pago tienen que estar fechados con posterioridad a ese registro de la solicitud. Es el concesionario el que hará esa labor de intermediario con nosotros en representación de su cliente. El tipo de compra puede ser compra, o leasing o renting, con un mínimo de 2 años de duración del contrato. Y las ayudas, bueno, es un poco difieren en función de la tipología del vehículo, de si hay achatarramiento o no. Ahí os recomiendo que bueno, si tenéis interés, pues podáis entrar en la página web informativa del plan y veáis cuál es la ayuda que correspondería al vehículo al que querráis acceder. El achatarramiento es opcional, no es obligatorio, se tiene una ayuda adicional en caso de que se achatarre un vehículo antiguo. Y como digo, pues es hasta el 19 de agosto cuando está en vigor el plan. Hasta esa fecha se pueden realizar solicitudes. En la página web, esto no quiero que se me olvide porque es importante, en la página web existe un contador en tiempo real en todos los casos que voy a comentar, en el que vais viendo, bueno, pues cuál es el dinero disponible y según se van realizando reservas, pues se va descontando en tiempo real de ese contador y ahí vais viendo si efectivamente pues estaríais en lista de espera o si hay dinero disponible. La actualización 2 es para la implantación de infraestructura de recarga de vehículo eléctrico, puestos de recarga de cualquier tipo de uso, básicamente, ya sean públicos o privados, en la vía pública, en el sector residencial, en no residencial, ¿de acuerdo? Digamos que es un abanico amplio, digamos, todas las ayudas del IDAE no pretenden limitar en ese aspecto, ni por tipo de uso ni por tipo de beneficiario. Las actuaciones tienen que realizarse con posterioridad a la fecha de registro, como comentaba antes, y la instalación debe estar ubicada, obviamente, en la Comunidad de Madrid. Aquí
al igual y de forma análoga que en la actuación 1 hacían la labor los concesionarios, pues aquí serán las empresas instaladoras adheridas las que gestionan la documentación en nombre de los clientes. Aquí siempre va a ser compra y la cuantía de la ayuda es el 30% del coste subvencionable con un máximo de 100.000 euros por beneficiario. Ese coste subvencionable pues, englobaría, digamos, pues, todas las actuaciones que están relacionadas con el objeto de la ayuda, ya sea material, mano de obra, proyectos, bueno, digamos un poco pues, todo aquellas partidas que estén directamente relacionadas con la instalación del punto de recarga. Hasta el 21 de agosto, pues igualmente se pueden solicitar las ayudas. La actuación 3, yo digo, esto es un poco más particular, pero os lo comento, es una implantación de sistema de préstamo de bicicletas eléctricas. Bueno, puede ser tanto público como restringido al ámbito de empresas. Y aquí es el propio solicitante el que realiza la ayuda, no hay un intermediario, simplemente se da de alta en la plataforma y es quien gestiona la ayuda en su nombre directamente. ¿De acuerdo? Es el 30% también del porcentaje de ayuda, es del 30% de los costes subvencionables, teniendo en cuenta pues, que es tanto proyecto, obra civil, el propio coste de las bicicletas. Aquí se alarga un poco el plazo hasta septiembre para la generación de solicitudes. Bueno, si alguno tiene interés, como es un poquito más particular, pues también tenemos aquí una dirección de correo en la que podéis hacernos llegar las consultas que en este sentido consideréis. Y la actuación 4 también es un poco bueno, amplia en su concepto para implantación de medidas de movilidad sostenible al trabajo. He rescatado solamente la parte que entiendo que puede afectar más a la gente que nos estáis escuchando, porque también hay una parte para entidades públicas que creo que no afecta. Digamos que aquí estaríamos hablando de que pueden ser beneficiarios pues, autónomos o empresas con esos números de NIF. Y bueno, a partir del desarrollo de un plan de transporte al centro de trabajo, pues se pueden establecer diferentes medidas. Aquí damos algunos ejemplos que bueno, se pueden plantear. Aquí también nos podéis hacer llegar también un poco las ideas que os puedan surgir para que nosotros comprobemos si entran tienen cabida dentro de la filosofía del IDAE. Aquí estaríamos hablando, pues, por ejemplo, de actuaciones que faciliten el acceso al centro de trabajo a pie o en bicicleta. Podrían ser aparcamientos de bicicletas, aquí ya no hace falta que sean eléctricas o no eléctricas, digamos, con bicicletas con carácter general. La realización de vestuarios, actuaciones que fomenten el uso del transporte público, como puede ser el abono transporte. Si se contrata pues, una concesión para unos autobuses lanzadera, por ejemplo, pues que estamos en un polígono y resulta que pues, puede plantear la instalación de unos autobuses que conecten el polígono con la estación de tren más cercana, por ejemplo. Plataformas y sistemas de vehículos compartidos. Yo os digo, es un cajón de desastre amplio en el que bueno, nos podéis hacer un poco las consultas, pero que sepamos un poco cuál es la idea. Es implantación de movilidad sostenible siempre a los centros de trabajo. La cuantía de la ayuda es del 40% de los costes subvencionables y aquí estaríamos hablando de todos los costes asociados a esa implantación de actuaciones que hemos comentado y también la propia elaboración de ese plan de transporte al centro de trabajo, pues también se podría contemplar como incentivable. Esta es la página web informativa de este plan, moves2madrid.com, y ahí dentro de esa página pues tenéis las diferentes pestañas para cada una de las actuaciones que hemos comentado. Podéis ver ahí hay unos documentos de ayuda, un poco tanto para la gestión como informativos, que creemos que pueden ser de ayuda para conocer un poquito más en detalle cuáles son las características de los planes. He comentado, pero bueno, para que es interesante, en la actuación 1 todos los vehículos tienen que estar, para los que se solicite la ayuda, los nuevos vehículos pues tienen que estar en un listado que el IDAE pues tiene preparado para que bueno, se conozcan cuáles son los vehículos que son objeto de ayuda. Y estas son las direcciones de correo electrónico para cada una de las actuaciones, por si consideráis realizar alguna consulta. Al final de la presentación también recojo estas direcciones de correo. Bien, hasta aquí la parte del MOVES. Cambiamos de tercio y hablamos del PRE. Características similares, es decir, que procede de dinero del IDAE. Gestionamos nosotros en la Comunidad de Madrid y es el programa de ayudas
para rehabilitación energética de edificios existentes. En la Comunidad de Madrid tenemos 39 millones de euros, hay dinero suficiente. El plan también acaba en agosto, el día 7, y se inició el día 7 de agosto del año pasado y las solicitudes se pueden generar hasta el 31 de julio de este año. Aquí también es una concesión directa, por lo tanto, pues hay un presupuesto disponible y se va descontando en función de las reservas que en cada momento se vayan realizando hasta el agotamiento de los fondos, que ojalá sea así. El carácter incentivador que comentaba antes, no se van a admitir actuaciones por parte de los destinatarios que no se ejecuten, que se deben de ejecutar siempre con posterioridad a la generación de la solicitud, ¿de acuerdo? Hay algunas actuaciones previas que sí pueden estar facturadas con anterioridad al registro de la solicitud, pero con carácter general no va a ser así. Y es muy importante también tener en cuenta que el edificio para el que se solicite la ayuda, en el que se realicen las actuaciones, tiene que ser anterior a 2007. Aquí hemos puesto un gráfico para un poco saber cuáles son los plazos y los tiempos en los que nos estamos manejando. El primer punto amarillo de la izquierda es la entrada en vigor del programa, el 7 de agosto del año pasado. El siguiente punto amarillo es la finalización de las solicitudes, el 31 de julio de este año. En algún momento durante este periodo se genera el punto rojo, que es cuando se realiza la solicitud y se aporta la documentación inicial que, digamos, te permite la reserva del incentivo. Nosotros revisamos esa documentación, si viene al caso, generamos el punto verde, que es cuando nosotros emitimos esa resolución de concesión. A partir de ese momento se dispone de 18 meses para terminar la reforma y además 3 meses adicionales para entregarnos la documentación justificativa de la inversión. Si todo está correcto, se hacen las comprobaciones oportunas y si todo está bien, obviamente, pues se paga al solicitante por transferencia bancaria. ¿Cuáles son las exigencias energéticas del programa? Bueno, pues por un lado se exige la mejora de al menos una letra en la calificación energética del edificio, ¿de acuerdo? Realizada exclusivamente con las actuaciones objeto de ayuda. Si se hacen más reformas que no están dentro del programa de ayudas, digamos que esas hay que eliminarlas a la hora de acreditar la mejora de la letra, ¿vale? Si se hace un cambio de caldera, que es una cuestión que no está incluida dentro de este programa, pero además se pone aerotermia, pues esta mejora de la calificación energética solamente se tiene que acreditar con la aerotermia, ¿vale? Y adicionalmente se tiene que justificar una reducción del consumo de energía final en un 10% respecto de la situación de partida para cada una de las actuaciones para las que se solicite ayuda. Ahora veremos cuáles son esas tipologías de actuación. Los escenarios finales, bueno, pues son todos en general, ya partimos de personas físicas o jurídicas de naturaleza privada o pública, bueno, pues a partir de ahí, que ya engloba la mayoría de los casos, pues todos los demás casos que veis en pantalla con carácter general, no habría limitación en este aspecto. Importante tener en cuenta que la idea del Ministerio es actuaciones integradas en un edificio, en edificios completos. Esto para nosotros significa que se puede acometer reformas en viviendas unifamiliares o bien en edificios de tipología residencial o de otro tipo, ya sea comercial, administrativo, cultural, ¿de acuerdo? Pero siempre sobre el edificio completo. No es válido las actuaciones que se realizan sobre un piso en un edificio en altura, ¿vale? A diferencia de algunas actuaciones más tradicionales de planes Renove que a lo mejor han estado en marcha en otros años. Por lo tanto, no serán subvencionables tampoco las actuaciones realizadas en edificios de nueva construcción, aquellas que supongan un incremento en la superficie del volumen del edificio o un cambio de uso del mismo. Si a partir de la reforma se cambia de residencial a oficinas, pues eso, por ejemplo, no estaría sujeto a ayuda. ¿Cuáles son las tipologías? Las vemos brevemente. Hay 3 tipos de tipologías. La tipología 1, que es una mejora de la eficiencia energética de la envolvente. La tipología 2, mejora de la eficiencia energética de energías renovables en las instalaciones térmicas. Y la tipología 3, que mejora de las instalaciones de iluminación. Las vemos con un poquito más de detalle. La tipología 1 se trataría, bueno, pues actuaciones sobre la envolvente, ya sean de soluciones constructivas convencionales, estaremos hablando, bueno, habitual de fachadas, cubiertas, ventanas,
o medidas no convencionales ya más relacionadas con la arquitectura bioclimática, siempre en función o con el objetivo de reducir la demanda en calefacción y refrigeración. Se tienen que cumplir las condiciones del código técnico y los valores, los parámetros que se utilicen en la calificación energética, pues tienen que estar acreditados obviamente por el técnico competente, siempre y cuando no sean los que se utilicen por defecto. La tipología 2 está a su vez dividida en diferentes subtipologías. Las vemos también. La primera sería la sustitución de energía convencional por solar térmica para todo tipo de usos, de agua caliente, calefacción o refrigeración. Hablaríamos de instalaciones solares nuevas y también en rehabilitaciones o ampliaciones de instalaciones existentes que supongan la sustitución o un incremento de la potencia de generación solar. La subtipología 2.2, estaríamos hablando también de sustitución siempre de energía convencional por instalaciones geotérmicas, aquí con la particularidad de que las instalaciones objeto de ayuda tienen que tener una potencia superior a 12 kilovatios. Siempre, obviamente, es con el cumplimiento del RITE, o bajo el amparo o bajo el paraguas del RITE. La subtipología 2.3 sería la sustitución de energía convencional por biomasa. Para este caso en particular, en la Comunidad de Madrid, las instalaciones tienen que estar ubicadas para poder ser objeto de ayuda en municipios de menos de 10.000 habitantes y, bueno, pues digamos que siempre es sustitución de energía convencional, ya sea en instalaciones particulares o en unas instalaciones tipo district heating, si fuera el caso. La subtipología 2.4 son todas aquellas mejoras de la eficiencia energética que nos han tratado con anterioridad en las anteriores subtipologías. Y estaríamos hablando, por ejemplo, de sistemas de ventilaciones natural y forzada, sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior, sistemas de recuperación de calor, sistemas que utilicen técnicas evaporativas y soluciones de aerotermia, hidrotermia, que bueno, ya se ha comentado un poco el interés que actualmente suscita, que quizá pues, sea la medida más atractiva dentro de esta subtipología 2.4. Os digo, tanto en vivienda unifamiliar, que es donde estamos viendo mayor repercusión, como en edificios en alturas y la tipología del edificio y las características pues así lo permitieran. Todos los valores de rendimiento, obviamente, que se utilice por el técnico para hacer la calificación energética, pues deben de estar acreditados, si no son los que se utilicen por defecto y tienen que estar convenientemente acreditados. Finalmente, la subtipología 2.5 lo que trata es la mejora de la eficiencia energética de los sistemas de distribución, regulación, control y emisión de las instalaciones. Podríamos dividirlo en dos, una primera parte con actuaciones que efectivamente mejoren la eficiencia energética, como sistemas de control y regulación de equipo, ya sea por sonda exterior, por variación de temperatura, por detección de presencia, sistemas de control de toldos, persianas, apertura y cierre de ventanas para mejorar la eficiencia energética de las estancias, sistemas de gestión electrónica que permitan controlar el consumo, válvulas termostáticas. Bueno, hay una serie de posibilidades que se pueden englobar dentro de esta primera opción. Y también estaríamos hablando de sistemas de monitorización de consumos para permitir un conocimiento al usuario más detallado de cuáles son sus consumos, ya sea por desglose, almacenamiento de datos, comunicación, bueno, todo lo que es la monitorización de los consumos de energía realizados en la instalación. Y finalmente, la tipología 3, estaríamos hablando de la mejora de la eficiencia energética en iluminación. Ahí veis que hay unos límites de potencia para poder ser beneficiarios de las ayudas y estaríamos hablando de opciones, algunas como las que quedan reflejadas en la transparencia, de sustitución de luminarias, lámparas o reactancias, control también de presencia por zonificación, por regulación de aporte de luz natural, sistemas de monitorización de forma análoga a lo que hemos visto en la subtipología 2.5, reubicación de puntos de luz. Bueno, también tenemos una serie de posibilidades que se pueden englobar dentro de esta tipología 3. La cuantía de la ayuda está en este programa está dividido en dos partes. Una ayuda base,
que en función de si es tipología 1 y 2 es del 35% del coste subvencionable para cada una de los costes de cada una de las actuaciones, y para la tipología 3 es del 15%. A esta ayuda base se le puede sumar en función de las características del edificio, si está dentro de, si es un edificio de protección oficial o está incluido dentro de un área de regeneración urbana, se puede incrementar el porcentaje de ayuda. Si llegamos a una calificación A o B o hacemos una mejora de 2 letras, también se puede incrementar la ayuda. Y si se hace una actuación integrada, es decir, que no solamente se actúa sobre la envolvente, que es una cuestión fundamental o básica en estos criterios, sino sobre la envolvente y otra o más, ya sea aerotermia, pues también se incrementa el porcentaje de ayuda con respecto, en este caso, de la envolvente. ¿De acuerdo? Digamos que si se actúa en envolvente y en aerotermia, se consigue el 55% de ayuda respecto del coste subvencionable relacionado con la tipología 1 y el 35% del coste de inversión de la actuación en aerotermia, de la reforma por aerotermia. ¿De acuerdo? Esto, el IDAE tiene una calculadora que está útil para saber más o menos por dónde van los tiros, y es recomendable que si queréis haceros una idea podéis utilizar esta herramienta que da una idea de por dónde van los tiros en cuanto a la ayuda que se va a percibir. Los costes elegibles, bueno, pues en general ya os digo que son todos los que están relacionados con la actuación, materiales, mano de obra, pero también pues aquellos honorarios del técnico competente que realice la calificación energética, proyectos, incluso también si hay un coste de gestión por la solicitud de la ayuda. Si hay una entidad que gestiona la documentación, también hay, con unos límites, pues la posibilidad de que esos costes estén dentro de los costes elegibles. Hay que tener en cuenta que no se considera coste elegible pues todo aquello relacionado con licencias, tasas, impuestos o tributos, y el IVA, que esto es una cuestión también vital, puede ser considerado elegible siempre y cuando no pueda ser susceptible de recuperación o compensación total o parcial. ¿De acuerdo? Si no se puede compensar el IVA, se puede incluir como un coste elegible. Esta es la página web, www.premadrid.com. Aquí, bueno, pues también tenéis documentos que creeremos que es interesante que podáis ojear si estáis interesados en alguna de estas tipologías o algunas de estas opciones que hemos comentado. De forma complementaria, simplemente a título informativo, bueno, pues el IDAE ha trabajado con una serie de entidades bancarias para complementar nuestras ayudas con unos créditos que puedan pues suplir o complementar, ayudar en aquellos casos pues a los beneficiarios que así lo requieran. Digamos que esto ya es simplemente a título de información. Hay una serie de entidades que conocen el plan y bueno, ya es un trato entre el beneficiario y la entidad bancaria para que lleguen a un acuerdo. Digamos, aquí ya nosotros si el IDAE no entramos, pero sí que al menos que tengáis esa información. Hay otras posibilidades de financiación, esta es una más que puede resultar de interés. Esta es la dirección de correo para cualquier aspecto informativo que necesitéis. Por nuestra experiencia es verdad que cada caso es un mundo. Este programa en particular pues tiene una casuística enorme. Entonces, bueno, la mayoría de las ocasiones hay que estudiar cada caso muy en particular, pero bueno, pues ahí para eso estamos. Así que lo que necesitéis, aquí nos podéis escribir. Y ya finalizo, porque esto lo conocéis la mayoría, con los planes RENOVE que actualmente están en vigor. ¿De acuerdo? Está el plan RENOVE de ascensores, hasta final de año está en vigor. Cierto es que ahora mismo no hay disponibilidad presupuestaria, pero se pueden ir liberando fondos y entonces en algún momento se puede de nuevo pues beneficiar de la ayuda. Este plan RENOVE lo que incentiva es la sustitución de motores, digamos, motores antiguos por otros regenerativos tipo gearless, así como la sustitución de la iluminación de la cabina del ascensor, siempre y cuando el ascensor disponga de pesacargas y barrera fotoeléctrica, que estos elementos, si no los tiene, también serían subvencionables. El renove de salas de calderas, esto no tengo mucho que explicar en este entorno, sigue estando en vigor también hasta finales de año, con disponibilidad presupuestaria. Ya sabéis cuáles son sus características, ya sabéis también que es complementario al plan RENOVE privado que se gestiona desde Agremia y en el que participa CGK, las distribuidoras de gas y nosotros, así que sigue estando a vuestra disposición.
El plan renovable de ventanas, al igual que ascensores, ahora mismo no hay disponibilidad presupuestaria, pero no quita que en unos días, en función de si hay algunos expedientes que se rechacen, pues pueda haber de nuevo fondos, bueno, pues para la sustitución en todo tipo de viviendas, también en pisos en altura, de la sustitución de ventanas existentes por otras de mayor eficiencia energética, doble acristalamiento con refuerzo con doble acristalamiento con, no me sale la palabra, bueno, digamos con mejora de la eficiencia energética, con una transmisividad mínima que marcamos en las condiciones del plan. Y finalmente, pues el plan renovable electrodoméstico, ya esto casi más a título particular, pues que también está en vigor y con fondos disponibles por si fuera de vuestro interés. Todas estas páginas web informativas están localizadas a partir de fenercom.com. A partir de ahí podéis acceder a esta información de cada uno de los planes. Y aquí os dejo pues el recorrido, un poco el resumen de las diferentes direcciones de correo electrónico que podemos tener para los diferentes programas. Así que bueno, pues esto es por mi parte lo que quería comentar, Ana. Así que ya pues a vuestra disposición. Muchas gracias, Iván. Entramos en el turno de preguntas, que aunque ya ha habido algunas preguntas, han sido contestadas por escrito por Fernando, que ahora las voy a leer. Pero Iván, si tú quieres hacer alguna puntualización sobre las mismas, voy a empezar con ellas, ¿de acuerdo? A ver, nos pregunta Daniel, ¿por qué se dejan fuera de las subvenciones las calderas automáticas de biomasa, siendo este un combustible reconocido 100% renovable por la Comunidad Europea y generador de empleo local? Sí, Fernando, ¿lo leo tú lo que has escrito o lo vuelves no, a si quieres le contesto, vamos, rápidamente. No es que se quiera ni denostar ni hacer nada con la biomasa, sino que estamos dentro del ámbito de la estrategia Madrid 360, estrategia ambiental, en la que se busca, es una estrategia global, no solamente instalaciones térmicas, sino que es una estrategia global en la que se trata de buscar también cambiar los modos de transporte, transporte de una última milla, limitar los desplazamientos, y en la que se trata de restringir aquellos suministros de energía que dependen del transporte de esa fuente de energía por carretera, tanto gasóleo como en este caso la biomasa. No tiene otra connotación. Nuestro nivel, por complementar un poco lo que dice Fernando, por la misma razón, pero digamos que bueno, pues abierto a aquellos municipios de menos de 10.000 habitantes en el que entendemos que la biomasa sí que puede tener una cabida, y una cabida además que motivamos y animamos. Muy bien. En la siguiente, dicen, en una de las pantallas de la presentación de Fernando del Valle nos ha parecido ver que la subvención para las instalaciones de gasóleo son inferiores a las del año pasado. ¿Es así o está previsto que los importes sean los mismos que el año pasado? Sí, no, a ver, ahí hay un error que no está aclarado, que los importes, la fórmula con la potencia está cogida la de otros usos, es decir, está la del uso residencial, que es más alto, y luego está la de otros usos. Está en la pantalla puesta solamente el menor incentivo, pero la idea es partir de la misma intensidad de ayuda del año pasado e incrementarla un poco en aquellas actuaciones en las que lo que se opte sea por soluciones electrificadas sin combustión. O sea, pero vamos, cambio de carbón a gas natural, cambio de gasóleo a gas natural, el mismo incentivo del año pasado. Cambio de carbón a bomba de accionamiento eléctrico o cambio de gasóleo a bomba de accionamiento eléctrico, será un incentivo, un porcentaje probablemente un poco mayor. Muy bien. Comenta, ¿qué postura tiene el plan Cambia 360 con las instalaciones que se presentan a cobro de las ayudas con el IVA al 10%? Eso no, nosotros en lo que respecta a nosotros, el incentivo se calcula con respecto a la actuación que se realiza, los costes subvencionables, el IVA no se incluye. Con lo cual, si ponen un 10 o un 21, a nuestros efectos es transparente. Esas discrepancias que sabemos que han surgido, a quien le corresponde tratarlas es la agencia tributaria y es la que tendrá que decir y actuar si hubiera alguna discrepancia al respecto. Hay una más. Este año el Plan 360 contempla, dentro de la cantidad subvencionable, válvulas termostáticas, detentores y repartidores de costes como años anteriores. Se pretende que sí. De hecho, incluso queremos ponerlo de una manera más expresa para que quede claro. Es decir, en años anteriores se hablaba de actuaciones conexas que mejoren la eficiencia energética, el ahorro de energía, que evidentemente esto lo comporta. Y bueno, la próxima versión, pues como vemos que suscita la duda, si podemos, lo pondremos de una manera todavía más expresa. Pero la redacción en ese sentido no se va a cambiar a quitar, desde luego. Y si podemos, lo pondremos más expresamente. Nos preguntan, ¿se puede solicitar las subvenciones del Plan 360 más las del PRE?
en el caso del plan del Cambio 360 no se declaran incompatibles las ayudas con otras actuaciones, siempre y cuando hay una determinada suma de las actuaciones que no se supere, y ya lo que depende de lo que tenga el PRE en cuanto a compatibilidad con otras ayudas, claro. El PRE es compatible con otras ayudas que provengan de administraciones públicas, siempre y cuando, lo que comentaba Fernando, que no se supere el coste, obviamente, de inversión, y además se tiene que tener en consideración que las otras ayudas no tienen que proveer de fondos FEDER, que si no me corrige Fernando, las del ayuntamiento no son así, o sea, que no proceden de fondos FEDER, y además, bueno, pues también hay que tener en cuenta las limitaciones por el reglamento en caso de que sean empresas. Hay una limitación de ayudas máximas que habría que tenerlo en cuenta como suma de esas dos posibles subvenciones que pudieran recibir. Pero vamos, como respuesta, el PRE es compatible con otras ayudas, no así el MOVES en ninguna de sus actuaciones, no así los planes Renove. Muy bien. Tenemos otra consulta. El sector de la calefacción considera prioritario estimular el cambio de los equipos viejos e ineficientes por calderas de condensación, ya que es la medida técnica y económicamente más efectiva para la descarbonización de los edificios. ¿Tienen previsto incluir las calderas individuales en el Plan 360 o convocar un plan Renove de calderas individuales? En el Cambio 360 no está previsto en actuaciones individuales. Lo único que se prevé en instalaciones individuales incentivar son los cambios a soluciones sin emisiones. En tanto que no haya soluciones, se podría plantear en un hipotético al que hablaba Vicente inicialmente, una evolución a medio plazo, pero no a corto plazo, soluciones de hidrógeno, soluciones de biogases, pero a corto plazo no. A día de hoy, en lo que es el Plan Estratégico de Subvenciones, no se contempla. Por nuestra parte, el Plan Renove todavía estamos un poco a expensas de presupuestos y a partir de ahí pues, se valorarán qué actuaciones se pueden acometer. Muy bien. Por mail nos llegó otra consulta que yo creo que va en la línea de esta última, en el que dicen que el gran olvidado en ambos planes es el calentador de gas, que es el principal equipo para la producción de agua caliente sanitaria. Si hay alguna previsión para incluirlo en los planes para renovar el parque actual instalado. Nosotros, por nuestra parte, en el único caso que tendríamos es que cambiar un calentador de gas por combustión por uno que fuera bomba de calor, porque de hecho en la excepción al agua caliente sin emisiones no se va a contemplar el efecto Joule directo, o sea, no valdría un calentador, sino tendría que ser bomba de calor. Con lo cual, salvo que fuera esa la actuación que tiene las condiciones de rentabilidad económica que tiene, por mucho es el incentivo, es poco probable, claro. Vale. Y también nos enviaron una consulta para Iván, si se disponen de datos sobre las actuaciones que se han llevado a cabo con el plan PRE y qué cantidad de los fondos se han destinado al cambio de generador. Sí, a ver, no me lo sé. Ahora mismo sí que puedo decir que de esos 40 millones que comentaba aproximadamente, se han consumido en torno entre el 25 y el 30%. Saber cuánto de esa cantidad está asignada al cambio de generador no te sabría decir. No tenemos problema en informar de ello, pero tendrá que ser a la finalización del plan, porque claro, ahora mismo hay unos datos que luego pueden sufrir muchos cambios en cuanto a la situación final. Sí que estamos viendo, digamos que con carácter general, o si os puedo comentar que en edificios en altura la principal actuación es la mejora de la envolvente y en edificios y en viviendas unifamiliares el peso del cambio de la instalación de aerotermia está teniendo mucho interés. Muy bien. Pues ya no hay más preguntas, así que creo que podemos dar por finalizada esta jornada. Muchísimas gracias a Iván, Fernando, Vicente y Emiliano, que sé que están por ahí. Recordar que se está grabando la jornada, que mañana estará subida a la web de Agremia por si alguien quiere repasar los conceptos que nos habéis transmitido. Y nada más, daros una vez más las gracias por todo lo que nos habéis transmitido en esta jornada. Nada, Gracias gracias a vosotros. Gracias. Buena tarde a todos. Hasta luego.